En la sección de Kedoshim, sagrados, Hashem exhorta a la santidad. Jajamim hacen una pregunta, un dato particular, peculiar. Dice la Torá en la sección de Kedoshim, Daver el Kol Adat Bnei Israel. Hablarle a toda la congregación de los hijos de Israel. Jajamim advierten la pregunta y dicen, ¿por qué le habla a todos? Es inusual. Generalmente, Vaidaber Hashem el Moshe, Hashem le habla a Moshe y así manda el mensaje. Pero acá es menester reunir a toda la congregación del pueblo de Israel, de haber el Kol Adat Bnei Israel, Beamartale. Jajamim se sorprenden por qué este cambio significativo a lo que es toda la Torah. Hashem le da el mensaje a Moshe, Moshe le transmite a Aarón, nosotros sabemos, Aarón a Yoshua, así es como fue la Torah transmitida. Pero acá cambia, acá dice, hablarle a toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Cuál es la explicación? La explicación que lo que va a narrar a continuación, la sección de Kedoshim, tiene un carácter básico e importantísimo en el grueso de toda la Torah. Es tan importante, tan vital, tan básico incluso, lo que se va a detallar ahora en Parashá Kedoshim, que es menester que no pase el protocolo general, que es, como dije antes, de Hashem a Moshe, Moshe a Aarón, Aarón a Yoshua, Yoshua a los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá no. Acá Hashem se preocupó que estén todos presentes, que todos tenían que escuchar sin todos estos escalafones. ¿Por qué? Porque lo que se narra en Parashá Kedoshim, como hablamos, son cosas básicas, importantes, que todo el mundo nos tiene que escuchar sin perder detalle. Y vamos a decir, uno se preguntará qué es lo que está escrito en Parashá Kedoshim tan básico, tan importante, tan contundente, a modo tal que todos tenemos que escuchar directamente sin ningún tipo de escalafones. Claramente dice la Torá, la persona debe respetar a sus padres. Y sigue diciendo la Torá, no se debe robar, no se debe delinquir, no se puede mentir. Así dice la Torá, cosas, como sabemos nosotros, éticas y morales del sano vivir de la sociedad. Eso habla en Parashá Kedoshim, cuestiones de índole social. Y eso es lo importante, eso es lo importante. Hay un hermoso midrash que explica, interesante, que nosotros sabemos que los 10 mandamientos fueron entregados 5 en una tabla y 5 en otra tabla. El midrash dice que los 5 primeros, que nosotros sabemos que los 5 primeros mandamientos son la relación entre el hombre y Hashem, estuvieron con letra pequeña. Mientras que los mandamientos que hablan, la segunda parte del mandamiento, que hablan de índole social, no matarás, la segunda parte de los mandamientos estaban escritos con letra más grande, para enfatizar la importancia de las mitzvot, no codiciarás, no la infidelidad, todas las cuestiones de índole social, tienen un carácter relevante. Por eso dice que las tablas de la ley eran más grandes, las letras eran más grandes en las segundas tablas de la ley, de las cuestiones morales. Entonces acá también, yendo con esta línea de pensamiento, Hashem advierte a Moshe que todo el pueblo de Israel tiene que estar reunido para escuchar qué cuestiones básicas que incumbe al sano proceder de la Torá, específicamente las cuestiones sociales, como dice acá la Torá, respetar a los padres, no mentir, no jurar en falso uno con su compañero, no robar, cuestiones, vamos a decir, de cotidianas del sano vivir entre personas. De forma interesante vemos que Hashem dice, con las cuestiones conmigo nos podemos arreglar, pero las cuestiones con el prójimo, ahí hay que el énfasis correspondiente.
Eso es lo que nos dice acá la Torá. Como es sabido que vino una persona, un gentil, a convertirse. ¿Y qué le dijo Hillel? Nosotros ya sabemos lo que dijo Hillel. Nos dice el Talmud que Hillel le respondió: no le hagas a tu compañero lo que no te gusta que te hagan a vos. El resto es un simple estudio sobre esto. ¿Cuál es lo importante? No le hagas a tu compañero lo que no te gusta que te hagan a vos. Jajamín sobre este enunciado explican varias cosas. Lo podemos entender. ¿Quién es el compañero? Explican los Jajamín que el compañero es Hashem. No le hagas a Hashem, así como a vos no te gusta que no te hagan caso, a Hashem tampoco le gusta que no le hagan caso. Entonces no le hagas a tu compañero. ¿Quién es el compañero? Hashem. Lo que no te gusta que te hagan a vos. Eso es una explicación. Otra explicación, ¿qué significa no le hagas a tu compañero lo que no te gusta que te hagan a vos? Cada persona tiene otro gusto diferente. Es verdad que cada persona tiene gustos diferentes, pero hay algo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? Que no nos gusta que nos roben, no nos gusta que nos mientan. Entonces, cuestiones del sano vivir. Entonces, no le hagas a tu compañero lo que no te gusta, así como a vos no te gusta que te roben, no te gusta que te estafen, no te gusta que te mientan. Exactamente, no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a vos. ¿Qué vemos? Que la base para un sano vivir en sociedad es la Torá. Y la Torá pone un gran énfasis a estas cuestiones, al punto tal que Hillel le dijo a una persona que venía y quería interesarse, se interesó y se quería convertir al judaísmo: el judaísmo pasa así como a vos no te gusta que te roben, que te mientan, que te estafen. Eso es la base principal, moral y civil de la Torá. El resto es justamente para afianzar estos conceptos. O sea, así se puede explicar lo que dice acá la Torá. Como dije anteriormente, la Torá esta semana nos habla de estas leyes del sano comportamiento, el sano vivir entre personas. Al punto tal que la misma Torá esta semana nos dice la cumbre de lo que significa la cuestión social: no odies a tu hermano en tu corazón. Y también dice, hasta la cumbre máxima de las cuestiones morales y civiles: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos dice la Torá, al punto tal, dijimos antes, que Moshe Rabbeinu reunió a todos y en definitiva le dijo: ¿querés ser una buena persona? Amá a la otra persona. No, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así te vas a poder elevar paso a paso en todo el camino. Quiere decir que para allá que Doshim vas a ser sagrado. ¿Querés ser sagrado? Empezá amando a las otras personas. Y ahí vas a poder tener un vínculo con Hashem. Perfecto. Para allá que Doshim vamos a seguir profundizando. Paga cuando tengas un empleado, paga en término. Y también dice: no bicicletes, no le digas a la persona: si tenés la plata, vení mañana. Lota shock, lotikzon, no robe. Lota limpe blat sahir, paga en término. Si una persona viene y trabaja, pagale en término. Todas cuestiones de honradez, una actitud responsable de la persona. Y dice acá la Torá, en forma increíble, la Torá en Parashat Kedoshim, en este contexto de amor, en este contexto de no odiar a los demás en tu corazón, en este contexto, la Torá en el medio de todo esto nos dice: Lo tasu abel ba mishpat, no tuerzas el juicio. ¿Qué significa no torcer el juicio? La misma Torá lo explica. Dice la Torá: Lo tisepneidal, no favorezcas al pobre porque es pobre en el juicio. Lo te ader pneigadol, no favorezcas al rico, al prominente, al grande porque es grande. Como diciendo, tenés que ser justo y juzgar. Dice, no tuerzas el juicio. ¿Y qué significa torcer el juicio? No favorezcas al rico porque es rico o al pobre porque es pobre. Tenés que ir en busca de la verdad, determinantemente en busca de la verdad. Y sentencia, dice la Torá: Betzedek tishpot amiteja, vas a juzgar al pueblo, Betzedek, con justicia. Jajamim se sorprenden.
Vamos a profundizar un poquito más. Jajamim se sorprenden. Estamos hablando de amor al prójimo, de no odiar, cuestiones hermosas, sociales, civiles, y de repente Hashem se dirige a los jueces y les dicen, tienen que ser imparciales, no tienen que favorecer a uno, no tienen que favorecer al otro. Directamente Hashem se inclina y le habla directamente a los jueces. ¿Qué tiene que ver acá? Está hablando en un marco tan lindo de amor al prójimo, de pagar los sueldos en tiempo, de no quedarse con la plata del prójimo, no jurar en falso, cosas muy lindas. Y de repente cambia abruptamente de tema. En el medio de todo esta para allá, Moshe le dice al pueblo, y a ustedes jueces, no tuerzan el juicio, no favorezcan a uno o porque es pobre, porque le da lástima, o al otro porque es rico y sabe que el día de mañana te puede llegar a favorecer. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso explican los jajamim, amor al prójimo, no vas a odiar, y de repente da directamente a los jueces, se dirige a los jueces y le dice todas estas premisas que sean imparciales en el juicio. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Explican los jajamim que esto es parte de la profundidad de lo que nosotros tenemos que llegar a entender. Para que no se entienda mal, la Torá habla de amor, la Torá habla de cariño y cómo tenemos que juzgar a todos favorablemente, con amor, con cariño. Pero eso no quita que tenés que ir en busca de la verdad. Tenés que buscar el amor, tenés que buscar la misericordia y a la vez tenés que ser imparcial. La verdad y el amor tienen que ir de la mano. El amor no puede opacar la verdad y la verdad no puede opacar el amor. Tiene que ir esas dos cosas de la mano. Con respecto a esto hay un hermoso midrash. El midrash hace una pregunta. En todo este tema, el midrash hace una gran pregunta. ¿Para qué la Torá me habla esta para allá de estas cuestiones? Y aparentemente todas estas cuestiones ya están habladas en los 10 mandamientos. No robarás, tenés que ser sagrado, Anoji Hashem me lo queja, y todas estas cosas, respetar a los padres, todas estas cosas aparentemente ya están habladas en los 10 mandamientos. ¿Para qué la Torá viene y nos habla de vuelta todas estas cosas recurrentes que ya las sabemos? Entonces cuenta el Midrash que ¿por qué la Torá lo repite a todos estos temas? Jajamim se profundizan y pueden entender, Jajamim entienden, Jajamim comprenden que todos los 10 mandamientos están acá. Si uno puede fijarse y si puede profundizar, va a encontrar los 10 mandamientos. Como dijimos antes, el no robarás, el no jurar en falso, como hablamos antes. Los 10 mandamientos, el Shabbat habla la Torah esta semana, no hacer idolatría habla esta semana. Si uno profundiza en la Torah esta semana para allá Kedoshim, se va a dar cuenta que los 10 mandamientos están acá en la Torah de Kedoshim. Entonces, ¿para qué los repite? ¿Para qué es recurrente la Torah en estos temas? Entonces, como dije antes, hay un hermoso midrash que nos dice que cuando el pueblo de Israel, Hasbe Shalom hizo el Geta Egel, el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, Moshe Rabbeinu fue directamente a pedir clemencia y a pedir perdón y a interceder favorablemente hacia el pueblo de Israel, por el pueblo de Israel. ¿Y cuál fue el alegato defensor de Moshe Rabbeinu? Dice la Torá, así le dijo Moshe a Hashem, cuando me entregaste los mandamientos, dice la Torá, Anoji Hashem Elokeja, yo soy tu Dios. Yo pensé que me hablabas a mí, vos me hablaste en singular. Me hablaste en singular, yo soy tu Dios. Yo pensaba que me estabas hablando a mí. Y si uno se va a fijar, los 10 mandamientos es particular. Yo soy tu Dios. No hagas idolatría. Está hablando en singular. Entonces Moshe Rabbeinu, defensor, dijo, abogado defensor que dijo, yo pensé y el pueblo pensó que me estabas hablando a mí. Es por eso que la Torá vuelve esta semana. Hashem perdona al pueblo de Israel y vuelve la Torá
a repetir, entre comillas, el mandamiento, pero a nivel plural. Fíjense que en Parashat Kedoshim todo es plural. Dice la Torá, Ish ve'avi, un hombre debe respetar, Ish aviv imotirau, Ani Hashem, y después dice, Lo tignevu, Lo altifnu el elilim, no hagan, habla en plural, no hagan idolatría, Lo tignevu, no roben, dice la Torá. Plural, Lo te jajeshu, Lo te shakeru, no mientan, habla en plural. ¿Por qué habla en plural? Porque estamos hablando que Hashem perdonó al pueblo de Israel, y para que no haya ninguna duda, vuelve a repetir en plural todo lo que los mandamientos habían dicho en singular. Y todo es en plural, dice acá la Torá, Lo te yabulash, no juren en falso, habla en plural, no roben. Entonces justamente esto es para que, por eso es que la Torá vuelve a repetir Parashat Kedoshim una vez que Moshe habló en forma favorable, que vemos que no es simplemente un lindo midrash, es una forma de vida, para nosotros es ley, para nosotros, como dije antes, ley, que cómo uno tiene que interceder favorablemente hacia las otras personas. ¿De dónde se aprende de Moshe Rabbeinu? Cuando el pueblo de Israel hizo el fatídico acto del becerro de oro, ni lerdo ni perezoso, Moshe Rabbeinu intercedió favorablemente a defender al pueblo de Israel. Esto es ley para nosotros. Cómo la persona tiene que ver el carácter positivo de la gente, defender, y a lo largo de la historia del Talmud y los rebes hasídicos, cómo intercedieron favorablemente, buscando la bondad, buscando el punto positivo, como la famosa historia del rebe Berdichev, que ve una persona comiendo Haz de Shalom en Yom Kippur, y le preguntó, seguramente no sabés qué es Yom Kippur. Sí, Rebe, yo sé que es Yom Kippur. Seguramente que vos no sabés que es Yom Kippur. Yo sé que no se puede comer en Yom Kippur. Entonces el Rebe miró, alzó su vista al cielo y dijo, mirá, Shem, como los Yehudim no mienten. Buscó el punto positivo de esta persona, Yom Kippur, con lo sagrado que es Yom Kippur, comió Yom Kippur. ¿Y qué dijo el Rebe? Buscó el punto positivo. Mirá como los Yehudim no mienten, se merece todo lo mejor. ¿De dónde aprendemos esto? No fue algo hasídico del momento. Es el espíritu de la Torá de Moshe Rabbeinu, interceder y defender al pueblo de Israel. Lo vemos en el carácter de Kedoshim, al punto tal que la Torá vuelve a repetir los 10 mandamientos, pero en plural. Lo tecnebú, no roben, lo te shakerú, no mientan, todo en plural. ¿Por qué? Para que queden claro que no es solamente como los 10 mandamientos en singular, sino que esto es para todo el pueblo de Israel. Y eso es gracias a la acción de Moshe Rabbeinu. Espectacular. Muy bien, entonces de acá vemos que, volviendo al tema, es tan importante buscar y bregar la misericordia hacia la otra persona, que es la base de la Torá, como estamos hablando en Parashat Kedoshim, que Moshe Rabbeinu llamó a todas las personas porque es la base de todo lo bueno. Y entonces hicimos una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? De repente Moshe se dirige a los jueces. No tuerzan el juicio. ¿Quién tuerce el juicio? El juzgado, el tribunal. ¿Qué tiene que ver acá con todo este aura y con todo este ámbito tan hermoso que se había formado? No odies a nadie, ama a las personas, a todo el mundo. ¿Qué tiene que haber acá los jueces? Hay una parashá especial, mejor dicho, hay varias parashiot, que hablan de los jueces, parashá Mishpatim, parashá Shoftim, que Hashem le habla a los jueces, Moshe Rabbeinu le habla a los jueces, que un juez no puede ser pervertido, no puede pervertir el juicio, etcétera, etcétera. Como eso ya se habló o ya se va a hablar más adelante. Pero acá está hablando cuestiones de la persona, el sano vivir entre la sociedad. ¿Qué tiene que ver acá los jueces? Entonces la respuesta es que hay que saber armonizar equilibrio entre el amor y alegar a todo el mundo positivamente, pero no perder la verdad. Al pan pan y al vino vino. Lo que está bien y lo que está mal. Hay que saber conjugar estas dos cosas. Saber buscar y pedir clemencia
y buscar el punto positivo en la gente, y a la vez saber que lo que está mal y hay que corregirlo. Son dos cosas, pero por otro lado, lo que está mal y hay que corregirlo, pero no quedarse con eso, sino fijarse todas las cosas buenas de la otra persona. Como claramente vamos a seguir profundizando la Torá, dijimos antes, estamos explicando el tema de que Hashem le habla a los jueces y le dice a su Bamishpat, no tuerzan el juicio, no, como dijimos antes, no favorezcas al chico porque es chico, al pobre porque es pobre, o al rico porque es rico y después te va a beneficiar. Y te sentencia la Torá y dice, Betzedek tishpot amiteja, vas a juzgar a todos favorablemente, lo telech rajil beameja, no vayas con charlatanería, lo telech rajil, la yonará, lo telech rajil beameja, no vayas con charlatanería, hablando mal de la gente, pululando con la cháchara de un lugar a otro. ¿Cuántas mitzvot que habla la Torá? Explícanlo, Jajamín. ¿Qué es lo que quiere decir Betzedek tishpot amiteja? Vas a juzgar al otro Betzedek con justicia. Tzedek es tzedakah. Entonces explican los Jajamim, al juez le dice, tenés que juzgar a todo favorablemente, tenés que juzgar a todo imparcial. A todo hay que juzgarlo en forma imparcial. Pero a la vez está la mitzvah del juez de juzgar a todos favorablemente. Ahí está, ¿cómo se explica todo esto? O lo juzgás favorablemente o sos imparcial. El mismo pasuk, el mismo versículo que le está hablando a los jueces, le dice al juez, tenés que ser contundente y determinante en el juicio. Tenés que pedir pruebas, documentos, testigos y toda la veracidad que corresponde a un juicio. Todos los documentos, todas las pruebas que podés traer las tenés que recabar. Pero por otro lado te dice, tenés que juzgar favorablemente. Entonces no se entiende, favorablemente o la veracidad contundente de la realidad. ¿Cómo es? Explícanos, Jajamim, algo maravilloso. ¿Qué dice el Pirkei Avot? Cuando vienen los litigantes al Beit Din, cuando vienen los litigantes al juicio, lo tenés que tomar como Rashaim, como malvados. El que trae más prueba gana. Cuando se van, todos tzadikim. Así dice el precioso Pirkei Avot. Cuando viene una persona a ser juzgada, todos Rashaim. El que tiene, tráigame pruebas, tráigame testigos, tráigame documentos. Cuando se van y realmente asumen y se pusieron de acuerdo, todos tzadikim. Eso significa juzgar a todos favorablemente. En el sano vivir, en lo cotidiano, el juez tiene que tomar a la persona, todos tzadikim. En el juicio buscamos la verdad. Fuera del juicio tenés que juzgar a todos favorablemente. ¿Y cómo sigue diciendo la Torá? Lo telech rajil beameja. No vayas con charlatanería. La Torá, si uno va a seguir todo lo que hablamos hasta ahora y va a poner en práctica estos sabios y maravillosos y profundos conceptos de la Torá, seguro que no va a hablar mal de nadie. Porque vas a saber cuándo ir en busca de la verdad y vas a saber juzgar a todos favorablemente. Entonces siempre lo telech rajil beameja. Podemos preguntar, ¿qué tiene que ver acá el tema de no vayas con charlatanería con el tema del juicio? Te dice la Torá, entonces vamos a explicar en forma general. Por un lado te dice la Torá, tenés que juzgar a todos favorablemente, buscar el punto positivo de la gente. Por otro lado, la verdad es la verdad, lo que hay que mejorar. Y cuando la persona se va a hacer eco y va a profundizar sobre estos conceptos, acto seguido se va a cumplir lo que dice acá la Torá. Lo telech rajil, no vayas con charlatanerías. Buscar los puntos que hay que arreglar. Pero la persona es más que eso. Como dice el Pirkei Avot, ya que estuvimos hablando del Pirkei Avot. El Pirkei Avot nos dice, hacele jarrab, tenés que tener un maestro, knale jajaber, tenés que tener un amigo, veave, dan et kol adam lekav sehut, tenés que juzgar a todos favorablemente. ¿Qué tiene que ver que tenés que tener un amigo y tenés que juzgar a todos favorablemente? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Explican los Jajamim.
si vos no vas a juzgar a todos favorablemente, no vas a tener amigos. Siempre la persona tiene errores. Para tener amigos y muchos amigos, la persona tiene que aprender a juzgar favorablemente. ¿Por qué te vas a poner a fijar el punto negro? Fíjate, todo blanco, ¿te vas a fijar el punto negro? Entonces dice la Torá en el Pirkei Avot, tenés que tener amigos y tenés que jugar a todos favorablemente. Y si vas a jugar a todos favorablemente, vas a tener amigos. Si no, no vas a tener amigos, vas a estar solo. Porque a todo el mundo le vas a encontrar errores. Eso es lo que nos dice la Torá. La misma Torá en Parashá Kedoshim, que nos habla que tenés que ser socialmente bueno, al punto tal que la Torá termina diciendo amarás al prójimo y no odies a nadie, paz y amor, y no robes y paga en término, todas cosas lindas, en la misma Torá, y en el medio está insertado acá, enclavado en la mitad de todos estos maíces, la Torá dice, ojo, el juez que tiene que ser imparcial. ¿Qué tiene que ver? Porque una cosa es favorable juzgar con misericordia, como el mismo Moshe Rabbeinu, que alágicamente aprendemos de Moshe Rabbeinu que hay que interceder favorablemente a favor del pueblo. En la misma Torá que te dice, el juez tiene que verificar cuál es la verdad. Incluso el juez que tiene que verificar la verdad, se le dice Betzedek tishpot amiteja. Y jajamí me explican qué significa Betzedek tishpot amiteja, juzgar todo favorablemente. Incluso que ya juzgaste y sentenciaste el veredicto al pan pan y al vino vino, tenés que, después del juicio, todo tzadikim, como dice Pirkei Avot, cuando vienen a ser juzgados, todo rayaim, me traen prueba. Cuando termina el juicio, todo tzadikim, favorablemente. Y jajamí me explican, y es toda una vida para aprender a juzgar favorablemente a los demás. Como jajamín dicen, que no hay que ser tan duro en el juicio hacia los demás. Primero dice, ¿quién te dijo que tenés que juzgar a los demás? Punto número 1. Punto número 2, capaz que esa persona no sabe, o capaz que esa persona no estudió, o capaz que esa persona no sabe el rigor de la ley, de lo importante que es cumplir esto. No hay que ser tan duro en el juicio. Como nos cuenta el Talmud. El Talmud nos cuenta muchas historias con respecto a este concepto. Cuenta que Masé, dice el Talmud, Masé Beadam Ejad Mina Galil. Un Masé, una historia nos cuenta el Talmud, Beadam Ejad Mina Galil. Una persona de la Galilea, así no da ni nombre ni apellido. Masé Beadam Ejad Mina Galil. Una persona del Galil que fue a trabajar por 3 años al campo de una persona, y esa persona habían llegado a un acuerdo que después de los 3 años le iba a pagar el sueldo, y llegan los 3 años y viene el trabajador, el obrero, y le dice, págame, y le dijo el dueño de la hacienda, el dueño del campo, no tengo para pagarte. Bueno, no tenés para pagarme, listo. Se fue. Pasó Yom Kippur y en Sukkot aparece el dueño con la paga y le pregunta, ¿no pensaste mal de mí? Yo no pienso mal de vos, no pensé mal de vos. Hay una mitzvah, estamos hablando ahora, no se puede pensar mal de la gente. ¿Qué pensaste vos cuando no te pagué? Y pensé que no tenías plata en ese momento para pagarme, que habías invertido. Muy bien. Pero tengo ovejas, tengo vacas. Pensé que las ovejas las habías vendido a otra persona, etcétera. Y el campo pensé que también, y los frutos que todavía no le había hecho más, etcétera. Siempre busqué el carácter positivo y pensé favorablemente que no tenías para pagarme. Efectivamente, le dijo. Efectivamente, yo te voy a explicar por qué no tenía para pagarte. Yo tengo un hijo y ese hijo se basó en toda mi fortuna para vivir una vida liberal y alocada y se alejó del camino de la Torá y no quería seguir el camino del estudio de la Torá y su comportamiento. Entonces dijo, ¿para qué sirve la plata si mi hijo no quiere estudiar la Torá? ¿De qué sirve todo lo que tengo? Al contrario, no solamente que no sirve, la misma plata lo está enfermando a mi hijo. Entonces doné todos mis bienes en Tzedakah.
todos mis bienes en Tzedaká. Por eso no tenía para pagarte, porque en un rapto violento doné. ¿Para qué sirve la plata si mi hijo está afectado? Pues le estoy haciendo mal, la plata me sirvió para lo negativo. Después los jajamí me dijeron que no está bien hacer eso. ¿Cómo vas a donar toda tu plata en Tzedaká? Los jajamí siempre dan el tema de temple y equilibrio. Entonces los jajamí me anularon ese voto y vengo a pagarte lo que te corresponde. Entonces vemos de acá que esta persona, jajamí me explican quién es esta persona. El Talmud dice más Beadamejad, cualquiera puede llegar a este nivel. Más no cualquiera, y hay que juzgar favorablemente a todos. Dicen los jajamim que esta persona es Rabí Akiva. Rabí Akiva pensaba favorablemente de todos. Por eso Rabí Akiva dijo la gran regla de la Torá: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que hablamos en Parashá Kedoshim, Gadol Batorá. Dicen los jajamim, ¿quién era esta persona? Rabí Akiva. Esto es un masé que nos cuenta la Gemara. Que vemos que toda la verajá de Rabí Akiva y todo lo que se hizo Rabí Akiva y toda la grandeza, no porque era muy inteligente, eso seguro que era inteligente, pero tenía buen corazón. Estamos hablando del Rabí Akiva, dicen los jajamim, antes de hacerse Rabí Akiva, pero tenía buen corazón. El punto tal del buen corazón de pensar favorablemente a cada persona. Si no tenés para pagarme, vos sos buena persona, seguramente no tenés ahora. Efectivamente fue así, había donado todas sus cuestiones en Tzedaká. Vamos a contar otra historia. Vamos a contar la historia del Talmud, también nos sigue contando el Talmud, que había un gran sabio que se llamaba Abaye. Y Abaye recibía saludos celestiales una vez por semana. Una vez por semana recibía saludos celestiales. Pero Abaye se había enterado que había otro jajam, otro sabio del Talmud, que recibía saludos del cielo todos los días. Se llamaba Abba Umna. Nos cuenta el Talmud, Abba Umna recibía saludos celestiales todos los días. Y se empezó a poner mal. ¿Cómo yo recibo una vez? Abayes dijo, yo recibo una vez y Abba Umna recibe todos los días. ¿Quién es Abba Umna para recibir saludos celestiales todos los días? Agarró a sus alumnos y le dijo, vayan a ver qué Abba Umna. ¿Cuál es el proceder de Abba Umna? Seguramente es un tzadik. ¿Qué hace de Abba Umna? Entonces nos cuenta el Talmud que fueron a ver lo que hacía Abba Umna. Abba Umna en principio tenía una clínica, sacaba sangre a la gente, sangría. En esa época era habitual que se sabía, dice el Talmud, que sacar sangre a la gente revitaliza a la gente, le trae energía, saca la sangre vieja y se crea la sangre nueva. Entonces Abba Umna hacía eso. ¿Y cuál era el proceder? Los alumnos le dicen a Abaye, ¿cuál es el proceder de Abba Umna? Primero que todo, que tiene una clínica, un cuarto para hombres y otro cuarto para mujeres. Es en la Kedushá, es percatado en la Kedushá, atiende a los hombres en un cuarto y a las mujeres en otro cuarto. Eso punto número uno, Kedushá. El punto número dos, a las mujeres les pone una manga, cuando las arremanga, les pone una manga con un agujero y solamente le saca la sangre para no ver su brazo. Punto número 2. Punto número 3, nos cuenta el Talmud, tiene una alcancía, los ricos pagan y los pobres no pagan. Había un cartel que decía los ricos pagan y los pobres no pagan. Y más todavía, los que no podían pagar, Abba Umna le daba plata, porque si no se sacan sangre, uno se marea, le daba plata para que vaya a comprar algo para comer, para restablecerse. Y nos sigue diciendo el Talmud, como si fuera poco, Abaye escucha y dice, tienen que ir a probarlo, para ver realmente qué tzadik es. Entonces cuenta que los alumnos de Abaye se hospedaron en la casa de Abba Umna, agarraron sus almohadas, las almohadas de Abba Umna, y las vendieron, y dijeron, vendemos almohadas, para
tratar de sacarlo de sus cabales. Entonces vino Abba Umna y le dijo, si van a vender almohadas, no la vendan más de 5, porque yo la compré a esas almohadas por 5, no la vendan a 5, vendan a más. Entonces Abba Umna se dio cuenta de que los alumnos se dieron cuenta, que Abba Umna se había dado cuenta de que él se había dado cuenta que eran sus almohadas. Entonces le dijo, uy, te diste cuenta, te devolvemos las almohadas. No, las almohadas son suyas. ¿Qué pensaste vos? ¿Qué pensaste vos? ¿Por qué te sacamos las almohadas para venderlas? Y él pensó de que ustedes en la cupá de Tzedaká, o en la alcancía que había, ustedes pusieron mucha plata para ayudar a los pobres. Entonces, en forma de retribución, ustedes entendieron que debían quedarse con las almohadas. Yo pensé que ustedes ya pagaron por esas almohadas y dieron mucha Tzedaká a los pobres y que estaban en fuero para sacarse las almohadas. De ninguna manera te devolvemos las almohadas, de ninguna manera. Yo ya considero que son de Tzedaká. Esas almohadas yo ya considero que no son mías. El punto es que Abba Umna, nos cuenta el Talmud, pensaba favorablemente. Cuando él vio sus almohadas, que los alumnos de Abaye vendía sus almohadas, no eran sus almohadas. Primero, que ella le había dado en Tzedaká. Y segundo, le había pensado positivamente, favorablemente, de que eso ya no le pertenecía porque ellos habían dado tanto que ya lo sacaron en buena ley. Que vemos que el Talmud, y por eso es, ahora Abaye, dijo Abaye, ahora entiendo por qué a mí se me aparece una vez por semana y a Abba Umna se le aparece todos los días. Que vemos que el espíritu de la Torah, como hablamos antes, es Kedoshim, sean sagrados. Abate Rejakamoja, amar al prójimo, ver lo favorable, ver los puntos. ¿Para qué vas a ver el punto negativo? El punto negativo hay que corregirlo, pero la persona no es el punto negativo, la persona es más que eso, favorablemente. Ese es el espíritu de los Jajamim. Y como dijimos antes, vivir con este espíritu de amor, de amistad, de no odiar, de ver lo bueno de la otra persona, como dice el Rebbe Nachman. El Rebbe Nachman dice que el Talmud explica que esto de ver los puntos positivos y favorables es con respecto a un tzadik, pero no un malvado. El Rebbe Nachman explica también un malvado. Y cuando vos vas a ver lo bueno de cada persona, le vas a dar fuerza que incluso cambie lo negativo. Cuando vas a ver lo blanco, va a cambiar el punto negro también. Dice el Rebbe Nachman, por intermedio de ver las cuestiones positivas de cada persona, incluso de un malvado, vas a transformar el malvado. Al contrario, por intermedio de ver lo bueno, eso va a cambiar lo malo también. Eso es lo que nos dice la Torah, Betzedet tishpot miteja, vas a juzgar a las personas favorablemente. Ese es el espíritu de la Torah, amor y verdad.